Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889. Se suicidó el 30 de abril de 1945. ¿Cómo consiguió conquistar Alemania este austríaco salido de la nada? ¿Cómo consiguió sembrar las semillas del odio y la violencia? ¿Cómo Hitler y los nazis pudieron llevar el mundo al apocalipsis? Apocalipsis, el ascenso de Hitler. En Mein Kampf, Hitler escribió: "La Primera Guerra Mundial fue el momento más inolvidable y sublime de mi existencia terrenal". Durante 4 años, el cabo Hitler había sido un correo que llevaba mensajes al 16º Regimiento de Infantería bávaro. Iba de trinchera en trinchera entregando las órdenes a los soldados. Era una misión peligrosa. Fue condecorado con la Cruz de Hierro. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler aprendió a dar poco valor a la vida humana, como muchos otros soldados en ese terrible conflicto. Gradualmente fue convirtiéndose en un fanático nacionalista. En las trincheras también nació en él la confusa idea de que algún día velaría por sus compañeros de fatigas. En otras palabras, entraría en la política. Una sucesión de eventos aceleraría su compromiso político. La noche del 13 de octubre de 1918, un ataque con bombas de gas le dejó temporalmente ciego. Fue evacuado a un hospital de campaña y después a Alemania. Mientras, en el frente, los alemanes eran rechazados y muchos cayeron prisioneros. El resto del ejército alemán se retiraba. Esos soldados recordarían el sabor de la derrota, que los propagandistas de la extrema derecha achacaban a los elementos antipatriotas de Alemania, aquellos que negociaban con el enemigo. En esos momentos tuvo lugar un suceso en la vida de Hitler que siempre consideraría decisivo. Mejoraba lentamente y finalmente recuperó la vista en el hospital militar Pasewalk, al norte de Berlín, donde se trataba a los militares heridos por bombas. Hitler contaba que cuando se enteró de la abdicación del emperador, del fin de la monarquía alemana en favor de la república y del armisticio del 11 de noviembre de 1918, que significaron la derrota de Alemania, oyó una voz interior. Dijo: "Esa voz me instó a liberar al pueblo alemán y a restaurar la grandeza de Alemania". A esa alucinación, Hitler añadiría su obsesión. Para él, el águila alemana había sido apuñalada por los judíos. En Mein Kampf escribió: "Si durante la guerra hubiésemos usado gas venenoso contra los 12 o 15.000 hebreos que corrompían a la gente, el sacrificio de millones de hombres no hubiera sido en vano". Después de estar 4 años con su regimiento, regresó a Múnich, a una Alemania en plena revolución. Hitler tenía 30 años. Ante él se abría un periodo decisivo. Sobre todo, quería continuar en el ejército, que garantizaba el orden y la estabilidad del nuevo régimen socialdemócrata del presidente Friedrich Ebert.
La joven república debía enfrentarse al movimiento revolucionario marxista, que intentaba hacerse con el poder como habían hecho los bolcheviques en Rusia 2 años antes. El ejército los aplastó con la ayuda de voluntarios nacionalistas, el Freikorps, terreno de cultivo para el futuro partido nazi. Hitler sirvió en el ejército con gran celo. Se convirtió en un provocador, en informador, y denunciaba a los compañeros sospechosos de ser rojos. Sus oficiales superiores, cuyos deberes incluían controlar la población combatiendo las ideas comunistas, tomaron nota de su fervor antirrevolucionario. Le encomendaron una misión: la reeducación política de los soldados que regresaban a Alemania y de los prisioneros de guerra. Nota sobre Hitler de los oficiales al mando: es un orador nato. Su fanatismo y demagogia cautivan a la audiencia y les hace pensar como él. Hitler dijo: en ese momento me di cuenta de que tenía el don de la palabra. Desde el principio, Hitler supo subir de intensidad y decir a sus oyentes lo que querían oír exactamente. En 1919, denunció la vergüenza nacional del Tratado de Versalles. Después de discutir durante meses entre ellos, los vencedores, sobre todo Francia, Inglaterra y Estados Unidos, impusieron unos duros términos de paz a Alemania, como si fuera la única responsable de la gran masacre. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, condenaba a los alemanes a pagar unas enormes reparaciones, lo que supondría una gran carga para la economía y sería el principal problema y fuente de penalidades para la población. Además, Alemania perdió el 13% de sus territorios y una 10ª parte de su población. Alsacia y Lorena volvieron a ser francesas, y toda la orilla izquierda del Rin fue desmilitarizada. Una película alemana de la época denunciaba el expolio del territorio nacional. Lo peor fue que Alemania del Este quedó separada de Prusia para reconstruir Polonia, que dividieron en el siglo XVIII para tener acceso al mar. El corredor polaco fue el asunto que finalmente desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Para muchos alemanes, la condición de los aliados de que las fuerzas paramilitares antirrevolucionarias fueran desarmadas añadió el insulto al ultraje. Presenciaron la destrucción de sus submarinos. Sus acorazados y su fuerza aérea. El ejército alemán quedó reducido a 100.000 hombres. Contra sus deseos, Hitler fue desmovilizado y enviado a esta región bávara soliviantada, donde proliferaban los grupos de extrema derecha. Aquí fue filmado por primera vez durante una manifestación del DAP, el Partido Obrero Alemán. A principios de 1919, el ejército le había ordenado que se infiltrara y espiara a ese grupo. Sin mejores perspectivas, se registró como miembro y se convirtió en agitador político a tiempo completo. Hitler galvanizaba a los radicales de su pequeño grupo de extrema derecha. Lo convirtieron en su líder y le compraron un coche, prueba de su importancia. Hitler cambió el nombre del partido, asociando los términos nacional y socialismo. Su objetivo era hacerlo más atractivo y demostrar su postura anticapitalista. El DAP sería conocido entonces como el NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, y su forma abreviada, nazi. Su radicalismo aumentó el número de miembros del partido, y de 2.000 pasaron a ser 20.000. En Italia, la extrema derecha, el partido fascista de Benito Mussolini, acababa de hacerse con el poder.
¿Sería Hitler el Mussolini alemán? 1923 sería un año decisivo. Con un aumento de la inflación y el desempleo sin precedentes, se movilizó la extrema derecha bávara con el general Ludendorff a la cabeza. Gracias a Ludendorff, Hitler consiguió unir a todos los grupos veteranos amargados por la derrota. Quería intentar un putsch, un golpe de Estado, marchar hacia Múnich y luego a Berlín. Hitler dijo: nuestro pueblo está sujeto a unas condiciones económicas extremas y si no actuamos enseguida acabará uniéndose a los comunistas. Gracias a sus cómplices del ejército, los nazis consiguieron armarse. Sin embargo, el ejército y la policía decidieron permanecer fieles al gobierno legal. Para Hitler y Múnich, todo parecía perdido. Pero seguía con su fantasía de que él y Ludendorff todavía podían arrastrar con ellos a la población, y ordenó a sus tropas que avanzaran hacia las barreras policiales disuasorias. Los dos bandos estaban cara a cara, y Hitler con su abrigo blanco en el centro. De hecho, es un fotomontaje de los nazis que intentaba crear el valor mítico de Hitler. En realidad estaba escondido detrás de un guardaespaldas que murió en el tiroteo. La policía abrió fuego poniendo fin al putsch de Hitler de 1923. Hitler fue arrestado y se prohibió el Partido Nacional Socialista. Hitler se dio cuenta de que pronto estaría libre y sintió la necesidad de exponer su singular visión de la vida y sus principios políticos. Unos periodistas nazis reescribieron su manuscrito redactado a toda prisa. Hitler quería poner a su libro el título de 4 años y medio de lucha contra las mentiras, la locura y la cobardía. Pero ese título se consideró demasiado largo y fue sustituido por Mein Kampf, mi lucha. Contiene la visión completa del mundo según Hitler, y los nazis lo convirtieron en su Biblia. Fue copiado como las Sagradas Escrituras e iluminado como los grandes manuscritos medievales. Hitler habla de la lucha de la raza dominante, la raza aria germánica, de individuos altos y rubios, de la necesaria conquista de su espacio vital, de la erradicación del comunismo y del cruce entre franceses y judíos, que a los ojos de Hitler ni siquiera pertenecían a la raza humana. En la época muchos lectores dijeron que el libro era la locura de un caballero andante, un error fatal. Por el contrario, debían haberlo leído cuidadosamente y tomárselo muy en serio, porque fue lo que provocó la muerte de 50 millones de seres humanos. Hitler salió de la prisión el 20 de diciembre de 1924 por buen comportamiento. Hitler pasaba mucho tiempo en un pueblo bávaro de montaña, Berchtesgaden, donde había alquilado un pequeño chalet. Escribió el segundo volumen de Mein Kampf. Trataba sobre todo de su proyecto de expansión del espacio vital de Alemania hacia Rusia. La venta del libro fue escasa hasta que llegó al poder en 1933. El partido nazi consiguió extender su cáncer a través de Alemania y alcanzó los 170.000 miembros. Transformó sus tropas de asalto en un verdadero ejército privado. Cada vez eran más jóvenes, pero eso no era una equivocación. Su orden paramilitar estaba compuesta por brutales fanáticos y asesinos. Su nuevo uniforme se ganó el sobrenombre de camisas marrones. Imitaba a las camisas negras de Mussolini, que unos años antes habían desfilado con éxito en Roma. Fascista o fascista.
Otro símbolo prestado por Mussolini era el saludo romano, con el brazo estirado y acompañado de un grito gutural. En el caso de Mussolini era Viva il Duce. Hitler lo convirtió en Heil Hitler, Viva Hitler. El culto a su personalidad sería realzado por la obra de su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Siempre en el centro de los eventos, y nazi desde el principio, era un virtuoso de la Leica, y siempre estaba cerca de su patrón. Hoffmann tomó una serie de sorprendentes fotografías intentando mostrar el mejor lado personal del líder. Querían ganar adeptos entre las féminas, y los nazis hacían todo lo posible para ganarse su preferencia. En la pequeña tienda de fotografía que Hoffmann tenía en Múnich, como siempre inspirado por Wagner y fascinado por los teatrales movimientos de los cantantes de ópera, Hitler estudió una serie de gestos que transmitieran dominio para utilizar en el primer gran congreso nazi. Hitler dijo: "Las masas son femeninas y estúpidas. Solo la emoción y el odio pueden mantenerlas bajo control". Deutsches Volk hilft dir selbst. Jeder soll helfen. Jedem unerhörten Zwang beugen. Odio. Eso es exactamente lo que los SA sembraban en Alemania, empezando por los judíos de los barrios de las grandes ciudades. El punto de vista del público en general sobre los nazis se expresó en el Frankfurter Zeitung. Hitler no tiene ideas ni pensamientos coherentes. Es un hombre loco y peligroso. Ha llegado a este punto siguiendo al pie de la letra la ideología de los tiempos de guerra y las interpreta de forma primitiva, como si viviésemos en la época de las invasiones bárbaras tras la caída del Imperio Romano. Alemania no estaba preocupada, pero para Hitler era una catástrofe importante no tener futuro en la política. El historiador Ian Kershaw escribió: "Sin la Gran Depresión, sin el colapso de 1929, sin la desintegración de la burguesía, los liberales y los conservadores, Hitler podría haber sido un chiflado en las últimas líneas políticas". Pero Hitler nunca abandonó su misión. Continuaremos nuestra lucha con fanatismo y sin piedad hasta la muerte. Nuremberg, 1929. El Congreso del Partido Nazi fue el verdadero comienzo de lo que el dramaturgo alemán Bertolt Brecht llamaría la irresistible ascensión de Adolf Hitler. La devastadora y nueva crisis económica originada en Estados Unidos había causado estragos en todo el mundo, especialmente en Alemania. Una tras otra, las fábricas cerraron sus puertas y el número de parados alcanzó la sorprendente cifra de 6 millones. Desesperados, muchos alemanes recurrieron a los nazis o a los comunistas, que también tenían sus fuerzas paramilitares y vestían uniforme. Los comunistas y los nazis chocarían violentamente en todas las elecciones que siguieron. Hitler provocó desórdenes
mientras que al mismo tiempo afirmaba ser el único hombre capaz de detenerlos. Esta táctica de chantaje resultó ser eficaz. Hitler captó para su causa a los propietarios de pequeñas empresas y a propietarios de viviendas, y denunció la amenaza de la peste roja, los marxistas igualitarios. El resultado fue asombroso. Hitler se convirtió en el líder del segundo partido político del país, después de los socialdemócratas. La campaña era muy costosa, y los varones industriales desconfiaban de los métodos violentos de Hitler. Los nazis tuvieron que cobrar el equivalente a €1 a todos los que acudían a escuchar a Hitler. Eso no les desanimó, sino todo lo contrario. Un testigo, von Spauen, describió su reacción. De pronto sentí la mirada de Hitler en mí, y eso me afectó para el resto de mi vida. Una semana antes de las elecciones presidenciales, Hitler reunió a 100.000 berlineses hartos de los partidos tradicionales, que parecían incapaces de hacer frente a la crisis. Jutta Rüdiger, de 21 años, estaba entre la multitud. No puedo explicar el estado en que nos sumió el desempleo. Realmente pensábamos que solo Hitler podía sacarnos de la miseria. Julio de 1932, el verano sangriento de la campaña electoral. Las tropas de asalto SA, con la complicidad de la policía, provocaron batallas callejeras con los comunistas. Entre los comunistas hubo un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. Muchos alemanes, agotados por el desorden y la impotencia del gobierno, aprobaban los violentos actos de los nazis. El resultado fue que 230 nazis fueron elegidos para el Parlamento. Hitler estaba ya a la cabeza del partido político más poderoso del país. El poder estaba a su alcance por primera vez. Pero la euforia dio inmediatamente paso a la decepción. El presidente Hindenburg se negó a nombrarle canciller, jefe del gobierno. Hindenburg le dijo a Hitler: «Ante Dios, mi conciencia y la patria, no puedo entregar el poder a un partido tan intolerante como el suyo». Sin embargo, Hindenburg le ofreció un puesto en el gobierno. Pero Hitler no se consideraba un político común que deseara una posición ministerial. Él quería todo el poder para establecer un estado totalitario. Habría que convocar unas nuevas elecciones, las terceras en un año. Tendrían lugar en noviembre. Hitler lo vio como otra oportunidad para obtener votos. Los resultados de las elecciones fueron una amarga decepción para Hitler. Rodeado de su guardia personal, las SS, meditaba sobre su fracaso. Había perdido 2 millones de electores. El diario francés Le Populaire, editado por el eminente socialista Léon Blum, publicó en su titular un artículo: «El fin de Hitler». Pero no lo era. 3 meses más tarde, Hindenburg, ante la imposibilidad de tener la mayoría, nombró finalmente a Hitler canciller de Alemania. Sebastian Hafner, que estudiaba en Berlín, escribió: «Acabo de oír la noticia. Estoy paralizado por el terror. Por un instante he olido físicamente la sangre y el barro. Veo algo peligroso, como la gran y sucia pata de un animal depredador afilando sus garras en mi rostro». Esa misma noche, el 30 de enero de 1933, en Berlín y en todas las otras grandes ciudades alemanas, Goebbels organizó un desfile de antorchas del grupo de veteranos del casco de acero, las SS, y de manera destacada iban las tropas de asalto SA. Goebbels declaró que en el desfile habían participado 1 millón de personas.
pero el agregado militar británico estimó que fueron menos de 15.000, que Goebbels les hizo dar vueltas durante horas. Pasaron bajo las ventanas del anciano presidente Hindenburg, que por entonces tenía 85 años, y creyéndose en el Verdún de 1916 dijo a su ayudante: «Nuestros hombres desfilan bien, han tomado muchos prisioneros». Hitler, en la Cancillería, recibía un fervoroso homenaje. Louise Solmitz, maestra de escuela de Berlín, dijo: «Era una borrachera sin vino». Y añadió: «Oí gente que gritaba: muerte a los judíos, los cuchillos derramarán sangre judía». Miembros del partido y de las SA, no se preocupen. El fin del terror rojo está más cerca de lo que piensan. Comunistas, vamos a daros la peor paliza que hayáis recibido jamás. Solo 2 semanas más tarde, en Berlín, el Gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, ardió durante la noche. No quedó nada de ese poderoso símbolo de la democracia alemana. La investigación llevada a cabo por la policía de Göring incriminó a un comunista holandés de 24 años llamado Marinus van der Lubbe, sospechoso de una amplia carrera de atentados. Rápidamente se le declaró culpable y fue guillotinado. ¿Quién se beneficiaría de ese crimen? Los nazis. Hitler y Göring exageraron el fantasma de un complot rojo. Göring había arrestado a 4.000 comunistas, incluyendo a los líderes. Estos fueron los primeros campos que se abrieron en el año 1933. El número de presos políticos aumentó durante los primeros meses del régimen. El estudiante comunista Klaus Bastian recuerda: los guardias golpeaban a los prisioneros y nos empujaban hacia el agua helada. Siempre temíamos por nuestras vidas, día y noche. La versión de los nazis era que esos parlamentarios, altos funcionarios y dirigentes sindicales estaban siendo reeducados. La sombra funesta de la dictadura se extendía sobre Alemania. Como el Reichstag había ardido, Hitler había instalado el nuevo parlamento en el Real Teatro de la Ópera. Estaba rodeado por las SA y exigía poderes ilimitados. Los miembros comunistas se habían ido, la mayoría de ellos a los campos de concentración. Los 94 socialdemócratas que aún estaban presentes tuvieron el coraje de votar en contra de Hitler. Ellos también fueron arrestados y enviados a los campos o forzados a huir del país. Hitler suprimió los sindicatos y también declaró ilegal al Partido Socialdemócrata. SA y SS, ¡Heil! Ante nosotros tenemos una era magnífica. Alemania ha despertado por fin. Hemos conquistado el poder. Ahora debemos conquistar al pueblo alemán. El pueblo alemán, por su parte, podía irse de vacaciones. A partir de entonces, el partido nazi era el único partido legal. Sus consignas antisemitas no parecían entusiasmar a mucha gente. En gran medida eran indiferentes a la suerte de sus compatriotas judíos, que después de todo, solo eran unos 500.000, menos del 1% de la población. La mitad de los judíos alemanes lograron emigrar. Gerda Blackman recuerda: pudimos embarcar a condición de renunciar a todo lo que teníamos.
Los opositores al régimen huían si podían a cualquier lugar que fuera posible, especialmente a Francia, donde más tarde, ocupada por los alemanes durante la guerra, serían entregados a los nazis. Muchos de los que no pudieron salir a tiempo, o aquellos que optaron por quedarse y continuar luchando, serían capturados y martirizados en los campos de concentración. La mayoría de alemanes aceptaban el régimen totalitario. Algunos comenzaban el día izando la bandera de la esvástica, el emblema oficial de Alemania. Los otros, ahora que Hitler había amordazado a la prensa, solo leían periódicos nazis. Sus hijas también aprenderían el saludo obligatorio. Sus hijos entrarían en las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, donde perfeccionarían sus tendencias agresivas. En la escuela, los maestros enseñarían a los alumnos a manejar las armas. Las hijas mayores se unirían a la BDM, la Bund Deutscher Mädel, la Liga de Jóvenes Alemanas. Entrenarían a las chicas para que fueran buenas esposas y tuvieran muchos pequeños soldados, que morirían en las últimas acciones de combate en Berlín. Sin embargo, los alemanes no eran conscientes de todo eso en el verano de 1933. El último presidente de la República, el mariscal Hindenburg, moría a los 87 años. La democracia estaba muerta y enterrada desde hacía mucho tiempo. El totalitarismo continuaba su implacable marcha. Hitler se convirtió en comandante de las Fuerzas Armadas. Su poder era absoluto. Todos los soldados debían hacer un juramento de lealtad. El Führer es nuestro líder y el líder del pueblo alemán es Adolf Hitler. Adolf Hitler! Hitler miraba hacia atrás y veía lo lejos que había llegado. Había logrado el sueño de su juventud, encarnar a Rienzi, su héroe wagneriano favorito, que se sacrificaba por su amado pueblo. Hitler se apropiaría primero de los éxitos de la República Weimar, como las famosas autopistas, que se convertirían en muestra del régimen nazi. Luego, Hitler atacaría aprobando las leyes raciales de Nuremberg. Quemaría las sinagogas hasta los cimientos durante el pogromo de Kristallnacht, preludio de la solución final. Violaría el Tratado de Versalles, reocupando las zonas desmilitarizadas en 1919. La debilidad mostrada por la falta de reacción de Francia e Inglaterra llevarían a Mussolini a acercarse a Hitler, lo que permitiría a este la anexión de Austria, un paso en lo que él llamaba sumisión, la integración de todos los pueblos de habla alemana en una Alemania más grande. Soñaba con un gran ejército, como Napoleón, que lo condujera a Moscú. Cuando Alemania estuvo dispuesta, Hitler, obstinado y feroz, la arrastró, junto con el resto del mundo, a una larga noche, poblada por los fantasmas de más de 50 millones de muertos.